Bueno, y después de haber visto esta nota, vamos a irnos a este momento de entrevista acompañados del doctor Iván Lima, ministro de Justicia, con quien vamos a analizar lo que ha pasado en la OEA, pero también vamos a hablar acerca de la reforma de la justicia. Ministro, gracias por estar en el sistema LTP. Usted es un amigo de la casa y siempre es agradable recibirlo. Muy buenos días, más bien un honor estar con ustedes y volver a esta entrevista es siempre importante y les agradezco por el espacio. Ministro, después de lo que ha dicho Almagro, ¿qué sigue después de este pedido que ha hecho Bolivia para poder interpelar, si se quiere, el accionar de la Organización de Estados Americanos en las elecciones del 2019? En realidad, a la parte final de la entrevista les plantea lo que está pasando en este momento. Él dice que hay un acuerdo que debe dilucidarse en una esfera que marca el derecho entre el país y la OEA. ¿Qué es eso? Un litigio, un proceso. ¿Cuáles son los escenarios para resolver ese litigio, ese conflicto, dado que Almagro y el país no coinciden en la manera que se ha llevado la misión de observación electoral, los comunicados, especialmente el último del 9 de agosto? Definitivamente es un escenario como el que hemos llevado ayer. Informarle al Consejo Permanente lo que está ocurriendo. Lo que pasó es que al menos México, Argentina, incluso Nicaragua, Paraguay, fueron contundentes en el apoyo a Bolivia. Otros países cuestionaron las misiones de observación electoral, pero Almagro quedó solo. Quedó solo con Estados Unidos, Canadá, Haití y Colombia parcialmente. Entonces ya se le ha informado a la región que Almagro no está actuando correctamente, que está hablando en nombre de todos los países de la OEA sin consultar con los países de la OEA. Se enteraron ayer de lo que estaba pasando. Ese posible litigio que podríamos tener con Almagro está siendo buscado por el país. Definitivamente el país no tiene un conflicto con la OEA, lo que tiene es un pedido de que no exista injerencia de Almagro en asuntos internos del país. Y esos escenarios tienen que analizarse, uno de ellos es este, pero hay otros que pueden permitirnos resolver este conflicto que él mismo reconoce existe, dado que se ha presentado una situación por demás irregular. El secretario general responde a la organización, no tiene una agenda personal. Hay un dato que la embajadora de México resaltó, dijo, hemos estado todos estos meses como todos, aislados, sin que esté abierta la OEA. Ayer se abre la OEA, decía ella, para presentar una autobiografía de Almagro. Entonces ahí está el rol personal de personalismo, de utilizar la institución para fines privados, y ella fue muy dura, dijo, con el dinero de los contribuyentes de todos nuestros países que aportamos al funcionamiento. Todo el mundo le llamó a no hacer injerencia en la política interna de los países, y nosotros pedimos eso, que no se vuelva a repetir estos actos de injerencia a la soberanía del país. La soberanía del país no solamente está en el Ejecutivo, está también en el órgano judicial y en la misma Fiscalía, que es lo que ha ocurrido el 9 de agosto. Se ha hecho un acto de injerencia sobre un acto propio de la justicia boliviana. Lo que viene es una estrategia que está a la cabeza de nuestro canciller, como cabeza de la diplomacia en el país, pero trabajada en equipo, con el embajador Pari, con el embajador Arce, con todo el sector justicia que va a plantear todos los elementos necesarios para que no exista ninguna afectación a la soberanía del país. Es lo que fuimos a reclamar ayer. Ministro, sobre lo que usted manifiesta, se me viene a la cabeza dos aspectos que me parecen importantes. El primero, una invitación que recibe Almagro del entonces presidente Evo Morales a, no recuerdo bien el acto, pero en el Chapare. Asiste, se lo ve bailando inclusive, y por otro lado el pedido que hace el expresidente Evo Morales a la OEA de poder realizar una auditoría a las elecciones. ¿No es una forma de abrirle la puerta? Obviamente aquí podemos decir, pues es que lo que pasa es que Almagro es un confianzudo, se le ha dado la mano y se ha agarrado el brazo, ¿no? Pero ha sido una forma de abrirle la puerta. Lo que ha ocurrido es que las relaciones entre los estados y entre las personas se pueden manejar de buena fe o de mala fe. Los hechos que se presentan tienen connotaciones importantes. En ese acto al que refieres, en el Chapare, Almagro salió en hombros porque dijo, en el estado actual sería discriminatorio que Evo Morales no pueda ser candidato.
y lo dijo en un escenario en el que teníamos una jurisprudencia en la Corte que la discutimos en este programa muchas veces. Este caso, Yatama, Nicaragua, Argüelles, Argentina, Castañeda Guzmán, México, López Mendoza, Venezuela, planteaban un escenario que ahora cambia con la opinión consultiva. La última opinión consultiva modula esa jurisprudencia y ahora es otro el escenario. El derecho va evolucionando, las instituciones y la jurisprudencia va evolucionando, y el último momento en el que justamente el ex canciller Pari firma con él un acuerdo también muestra un acto de buena fe. Si se hubiera puesto otra palabra que no fuera la palabra vinculante, que es lo que dijo el acuerdo, habríamos estado reservándonos nosotros la posibilidad de aceptar o no los criterios. Esta es la buena fe y la institucionalidad del país. Aceptábamos la jurisprudencia en la Corte, sale la opinión consultiva, la aceptamos y necesitamos que el tribunal la aplique. Se firma un acuerdo y pedimos que se firme el acuerdo. El punto 5 del acuerdo dice que ese informe lo realizan ellos, los expertos, los auditores, y entregan un informe, no 2, no 3, ni 4, un informe. Ese informe se presenta en la forma de un informe preliminar de 13 páginas a las 4 de la mañana del 10 de noviembre. Cuando el acuerdo decía que se entrega un informe final al secretario general y por la vía diplomática al país. Ese ha sido nuestro reclamo ayer. Señores, cumplan de buena fe los acuerdos. Nadie les pidió que entreguen 2 informes y tenían que haberlo presentado en una única versión al secretario general y por la vía diplomática, no como lo hicieron en su página web a las 4 de la mañana, con la consecuencia que significó eso, una situación de crisis en el país que la misma OEA, a través de este grupo de expertos independientes, ha señalado como de graves violaciones de derechos humanos y masacres en el país. ¿Esto qué significa? Que Almagro ha sido el responsable de lo que ha ocurrido en el país. Y esa decisión no la vamos a dejar en la impunidad. Ese es el mensaje que le dimos ayer, que no vamos a tolerar que los pueblos, en este caso Bolivia, no conozca la verdad. El derecho a la verdad que tenemos es para nosotros inclaudicable y vamos a seguir en todas las instancias. Esos son los escenarios que planteas. Te agradezco que lo podamos ver en ese marco global, porque así hay que verlo, como una relación que tiene mucho tiempo entre Almagro y el gobierno de Bolivia. Bien, ministro, hablemos de la justicia. Este tema es un tema que, imagino yo, existe la esperanza en la gente de cambiar de una vez por todas en nuestra justicia. Desde procesos pequeños en los cuales se puede armar todo un caso y una persona que es inocente resultar durante muchos años en la cárcel, hasta este tipo de temas políticos creo que preocupan a nuestro país, ministro. Hay una propuesta de Comunidad Ciudadana, quienes han manifestado de que en 3 meses se podría resolver este problema. Lo escuché yo usted ayer decir de que los plazos tienen que ser más largos. ¿Qué cosas hay que trabajar, ministro? A mí me llama la atención el comportamiento de la Fiscalía, que aparentemente no hace su trabajo, no investiga. No sé si es correcta mi observación, pero veo que se están agarrando de informes internacionales para realizar el trabajo que ellos deberían hacer. Yo veo que me planteaste 3 temas. La propuesta de Comunidad Ciudadana se basa en que renuncien o se procese al fiscal y a las altas autoridades de Sucre. Y Cecilia Requena la precisa, dice, en 1 mes hemos logrado que el Tribunal Supremo Electoral cambie. ¿Cómo lo han logrado? Deteniendo a María Eugenia Choque, a Costas y a los vocales el mismo 10 de noviembre, mandándolos a la cárcel, cesándolos por ley. Eso se llama golpe de Estado. Yo no puedo obligar a renunciar, no puedo sugerir renuncias. Eso no se hace. Y es algo con lo que no estamos de acuerdo. La orden vino de la Fiscalía, ministro, de detenerlos. La orden vino de una comisión de fiscales en un contexto político en el cual se dio una decisión de detención el mismo día y a las horas de conocerse el informe de la OEA. Siguiendo tu línea de argumentación, sin una investigación propia y con 13 hojas de un informe preliminar. Eso no muestra un cuestionamiento también que tenemos al rol de la Fiscalía en ese tiempo. Pero no se puede hacer. Porque lo hayan hecho mal, no lo vamos a repetir. Y no estoy de acuerdo con que se obligue a renunciar a nadie, ni a un fiscal, ni a las autoridades de Sucre. Sí se los puede someter a procesos, y nosotros hemos planteado procesos contra ellos. Pero esos procesos, lamentablemente, en el Parlamento duran años. Siempre lo planteo como ejemplo. El caso de Gualberto Cusi aún no termina.
Y son muchos años que tenemos ese caso en el Parlamento. Entonces, creo que esa solución no es viable por ese motivo, porque no se puede obligar a renunciar a las personas, porque no se los puede cesar por ley y porque los procesos en el Parlamento, contrariamente a lo que piensa el país, nunca terminan. Es más, terminan generalmente con el sobreseimiento de las personas que son llevadas a caso ante el Comité de Justicia Plural, del Ministerio Público de Justicia Plural. Entonces, si ese camino está descartado, el otro que ellos están planteando, que es reformar la Constitución, presenta la gran pregunta para el constitucionalismo boliviano. ¿Se puede quitarle al pueblo el derecho de elegir a sus jueces con una reforma parcial? ¿O esto es una reforma total y necesitamos asamblea constituyente? Alguna vez debatíamos acá si cambiar un artículo es reforma total, y lo es. Si cambiáramos, por ejemplo, la forma de gobierno y pasáramos a otra forma que no sea la que tenemos, sería una reforma total. Lo mismo este tema de los jueces, ¿o no? Lo planteo como pregunta. Esa pregunta, ese debate, es el que encaré el año pasado en noviembre, del cual se retiró Comunidad Ciudadana. Por eso creo que hay que tener un poco de coherencia y de buena fe en estos temas. Hay que debatir cómo elegimos mejores jueces el 2023, pero esa es una pequeña parte de la reforma judicial. Para mí la más importante es la de esos 1000 jueces que reclamo no sean puestos en la misma bolsa. Porque no es correcto decir que todos los policías son corruptos o que toda la prensa no está actuando objetivamente. No es correcto generalizar, y eso es lo que he pedido, que los jueces sean acusados de violar la independencia con nombre y apellido, porque eso va a mejorar la justicia y nos va a mejorar como Estado. Te planteo eso porque ese es el primer paso de la reforma. 48% de jueces transitorios no es admisible. El GIEI usa 75%, hemos mejorado desde que inician el informe hasta ahora y espero que hoy se puedan elegir a los vocales de los tribunales departamentales. Hoy el Tribunal Supremo tiene un día histórico, va a considerar si remite el juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez a la Asamblea Legislativa, pero también tienen en su agenda elecciones de vocales. Necesitamos renovar casi la mitad de los vocales del país. Y eso es muy importante para la reforma. Elegir gente idónea, transparente, que no tenga ningún cuestionamiento, es un trabajo que ha demorado, que ha costado, pero que se está logrando en este momento en el país y hay que cerrar ese circuito, que no haya cefalías, que todos los jueces sean de la mejor transparencia, idoneidad y capacidad. Trabajo que se está haciendo desde el año pasado y las otras líneas de la reforma también se están trabajando. La tecnología es fundamental y la GETIC tiene, reconozco, un rol fundamental ahora. La ciudadanía digital para los que son abogados ya está llegando al 50% de los abogados del país. Ya nos vamos a olvidar de la notificación en papel. Estamos avanzando en temas estructurales. Había que lograr con toda la fuerza del Estado que tengamos un sistema judicial que proteja la independencia, pero esa protección de la independencia judicial es una construcción que se hace con jueces elegidos, con herramientas, con mejora de presupuesto y con todos los actores involucrados participando. El presupuesto del órgano judicial no se está usando bien. Más allá de que hay que subirlo, tenemos que usarlo de manera más eficaz y ahora estamos justamente en ese debate, que va a ser un debate social. Yo te lo he planteado varias veces, no tiene sentido que un magistrado tenga 14 asesores. No es posible. Necesitamos volver esos ítems para la justicia. Tampoco es correcto que tengamos en el país 44 salas constitucionales de 2 personas cuando podríamos tener 88 jueces constitucionales. Dupliquemos la cantidad de jueces o los tribunales de sentencia de 3 jueces que podrían triplicar la cantidad de jueces. Eso se está trabajando a nivel de la comisión de la ley 898 y son pasos que van a una reforma judicial de fondo. La currícula universitaria. Un gran reto de mejorar la formación de los jóvenes abogados y finalmente el tema de la transparencia, que es un elemento que aprobó la Asamblea Legislativa a propuesta del Ministerio de Justicia la semana pasada. Se ha cambiado el tipo de retardación de justicia, se ha cambiado el tipo de prevaricato, se ha incluido a los fiscales en ese delito porque había mucha arbitrariedad y lo que has planteado es correcto. Un Ministerio Público que no hace su trabajo comete prevaricato. No puede dejar de hacer su trabajo. Y es extraño esto, ¿no? Todos los bolivianos sufrimos corrupción, estamos afectados por los prevaricatos, pero no hay un solo fiscal o un solo juez que esté siendo, no te digo en la cárcel, que esté siendo procesado en este momento. Entonces, ese cambio en la ley es parte de la reforma judicial y es algo que seguramente vamos a poder hablar a mayor profundidad. En los próximos
días se va a promulgar la ley por el presidente, ha sido sancionada en el Senado y es una ley que va a cambiar la manera de entender la transparencia en el país, en las empresas, en los juzgados y en todos los niveles. Ministro, yo estoy seguro que mucha gente recuerda la buena intención con la cual usted llegó al gobierno y además conformó una comisión de notables para poder trabajar en cambiar nuestra justicia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde ha sucedido dónde está el problema, digamos, de que no haya avanzado esta comisión? Y finalmente, el otro día hablamos con uno de estos notables y él decía, nosotros estamos esperando la invitación del presidente para poder seguir trabajando. En realidad el tema tenía que ver con hacer un trabajo el 7 de marzo, ir a la reforma constitucional el 7 de marzo, hacerle una pregunta al país sobre la necesidad de una reforma judicial, un referéndum amplio que pueda lograr un trabajo ese 7 de marzo. Es uno de los elementos de la reforma. Hemos visto ahora que hay otros elementos y la crítica principal al grupo fue que no fuera más amplio, que no tenga más mujeres y que no sea más claro el pluralismo jurídico en su composición. Hay que seguir en esa línea. Y lo que hemos visto también importante es que el grupo interdisciplinario de expertos ha marcado una ruta importante para el país, porque en este momento hay dos visiones que no están dialogando, que no están logrando resultados. Por eso estamos trabajando con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, con la representante Michelle Bachelet, con la misma CIDH, para tener también misiones internacionales que nos digan la línea base y el camino que estamos emprendiendo para reformar la justicia. Creo que va a ser más enriquecedor para el país que tengamos también estas visiones externas que nos muestren que lo que estamos haciendo los bolivianos es correcto, que estamos emprendiendo una reforma judicial seria, transparente y con objetivos claros, medibles. Eso es lo importante de una reforma. Yo te diría que quizás el problema de fondo en toda la reforma es el proceso de convencernos como sociedad de que es algo que solo se puede hacer en unidad. No era el momento cuando había una confrontación clara entre sectores políticos, entre sectores sociales. Creo que ahora, pasado el informe del GIEI y con esa voz que dice reformen la justicia, ese es su problema. El racismo y la justicia son los que los han enfrentado, nos muestra ya esta política de Estado del presidente que la ha dicho claramente en su discurso. Vamos a cumplir todos los puntos del informe y el mensaje al día siguiente del sector justicia. Vamos a cumplir el informe. Todas las altas autoridades de Sucre, el fiscal general, aceptando que esa es la ruta crítica a seguir. Ese es el escenario ahora. Tenemos que empezar a sistematizar y organizar las prioridades. Te reitero, para mí la prioridad es tener vocales y jueces institucionalizados y es uno de los primeros pasos para que la misma justicia se reforme. No es un trabajo de los jueces reformar el Ministerio de Justicia, ni del Ministerio de Justicia reformar el órgano judicial. Es un trabajo de ellos al cual tenemos que coadyuvar con presupuesto, con apoyo técnico, pero principalmente respetando su independencia en todo momento. Doctor, hay muchos sectores de oposición y de oficialismo que están pidiendo la renuncia del fiscal general por muchos motivos. ¿Cuál es su percepción sobre este tema? El fiscal general está en Colombia, creo que ha vuelto ayer, estaba en un proceso los procesos regionales de colaboración que tienen que tener todos los estados. Yo no me sentiría cómodo opinando sobre ese tema. Él tiene un rol constitucional, él ha sido elegido por la Asamblea Legislativa por 2/3. Es un acto, el que planteas de renuncia, absolutamente individual. Yo en este momento creo que las instituciones deben tener el máximo respeto y es algo que voy a mantener. Yo jamás le pediría, en este caso, por este informe, por la situación que se ha presentado al fiscal general, no le pediría nada más que cumpla el informe. Y el informe es claro, tiene que tener una comisión de fiscales del más alto nivel, con apoyo incluso internacional y del Ejecutivo en la parte presupuestaria, para revisar todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Ese trabajo y el establecimiento de esta comisión espero sea anunciado lo más pronto posible, porque el país lo necesita y hay que cumplir ese informe. No voy a pronunciarme sobre una eventual renuncia, pero sí voy a exigir que la Fiscalía cumpla con el informe en los términos que se le ha solicitado. Ministro, como siempre es grato tenerlo aquí y esperemos que no se olvide tanto tiempo de nosotros presencialmente. No, sí, voy a estar más habitualmente, ya por suerte la vacunación, a lo que hay que decir. Sí, y creo que todos tenemos que estar vacunados porque esa es la mejor forma de cuidar a nuestras familias, de cuidarnos nosotros y volver a